Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me han pedido pues que presente a mi buen amigo Miguel. Somos compañeros de estudios y de alguna cosa más. Bueno, Miguel Riquelme es sacerdote de nuestra diócesis y estudió en el seminario de Orihuela, en el seminario y en el teologado. Allí fuimos buenos compañeros. Y cuando acabó estos estudios, antes de ordenarse como sacerdote, estuvo estudiando en Roma, donde hizo la licenciatura en Teología Fundamental. Cuando volvió de Roma, pues fue ordenado sacerdote, concretamente el 30 de diciembre de 1977, hace ahora 46 años, ¿no? Comenzó siendo párroco de un pueblo de la Vega Baja, La Aparecida, allí estuvo 14 años. Después pasó a ser director de la Obra Social Diocesana San José Obrero, donde también estuvo allí 12 años. Y ya después fue párroco de Nuestra Señora de Belén, en Crevillente, 15 años. Y desde el año 19, desde el 2019, es el párroco de El Salvador de Muchamel. Aparte de ser párroco, ha tenido distintos cargos de tipo diocesano. Ha sido conciliario del Movimiento Junior un montón de años, conciliario de Acción Católica, delegado diocesano de laicos. Es el último sacerdote, porque después de él, el delegado de laicos ha sido ya un laico. Primero fue un hombre y actualmente lo es una mujer. Y actualmente él es el delegado de Acción Social y Caritativa. Dentro de esta delegación está el Secretariado de Justicia y Paz, que es un poco el que nos ha unido para que él venga a celebrar esta conferencia con nosotros. A nivel académico, Miguel ha sido profesor muchos años en institutos de enseñanza media, pero aparte ha explicado el Tratado de Trinidad en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y también Teología de la Evangelización. Y últimamente, en nuestro seminario, está impartiendo Doctrina Social de la Iglesia, una asignatura bastante desconocida, creo, ¿no?, a nivel, y muy interesante e importante a la hora de explicar. Bien, este secretario de Justicia y Paz publicó, cuando el Papa publicó la encíclica Fratelli Tutti, enseguida ellos hicieron un buen estudio que está en la página web del Obispado. Incluso hay un PowerPoint muy ilustrativo. Y aparte de esto, Miguel es una persona que tiene una gran vocación de acompañamiento al mundo laical en la Iglesia. Uno de sus grandes mentores ha sido el que es actualmente obispo emérito nuestro, don Victorio Oliver. Me comentaba el otro día que a quien mejor ha oído hablar del compromiso de los laicos en la Iglesia es al propio don Victorio. Digo ¿verdad? Verdad. Así es. Según. Bien, entonces, junto a su formación académica, tiene una gran experiencia de trato con tanto el mundo de jóvenes como de adultos. Él, recordad que ha estado de conciliario del Movimiento Junior un montón de años y también ha tratado a estos niños jóvenes con riesgo de exclusión social durante 12 años. Ha sido el director, lo cual le da una visión de todo este mundo y de cómo mejorar el mundo, en fin, lo que ahora después nos explique. Bien. Y últimamente, como decía, ha sido conciliario de Acción Católica y delegado de laicos. Bueno, pues nada, este es Miguel, quien nos va ahora a intentar explicar o ver qué nos propone la Fratelli Tutti. Simplemente me queda recordaros o situaros un poco el contexto de este ciclo. El ciclo, sabéis que es La pandemia es historia, ¿y ahora qué? Es el ciclo de este año de la Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura, ¿vale? Por cierto, ayer, viendo las noticias de Televisión Española, hacía como un resumen de la pandemia. Ayer los datos eran casos confirmados de COVID, 13.778.467.
Personas fallecidas 119.618 ayer, hospitalizados 2006, afortunadamente han bajado muchísimo, y la incidencia, bueno, ese dato 63 sobre 100.000 habitantes. Lo digo porque me pareció interesante datos actualizados de cómo ha funcionado la pandemia. Bueno, pues dentro de este tema, la pandemia es historia. ¿Y ahora qué? Hace casi un mes, dos médicos, dos doctoras, Ana Pampliega, que es neuróloga, y Auxi Jabaloyes, nos explicaban las cicatrices de la pandemia, un panorama de qué ha sido la pandemia. Hace 15 días estaba con nosotros una religiosa que ha sido misionera, Judith Pereira, que ella nos hacía una relectura de la pandemia, pero ya en una clave más espiritual. Ahora le toca a Miguel abrir los cauces, abrir los caminos. Entonces, pues nada más. Te dejo, te pongo los micros porque lo digo para que lo sepáis, esta charla y estas se suben a un canal de YouTube, se pueden después ver otra vez. Le dejamos ahí la palabra. Pues nada, muchas gracias, Manolo. Y también Ginés, que es el que me ha invitado a esta charla. Bueno, sí que quería comenzar diciendo que un poco pidiendo disculpas a mis compañeros de Justicia y Paz y a los que estáis aquí, porque estaba anunciado que la charla la íbamos a dar, me encargaba yo, pero junto con. Pero la realidad es que está preparando la charla, se me ha echado el tiempo encima y no me da tiempo a convocar una reunión para prepararla entre todos, de manera que me vais a tener que aguantar a mí en exclusiva. Bien. Sí que vamos a comenzar con el tema que tenemos, ¿no? Empezar algo nuevo juntos, diálogo desde la Fratelli Tutti que nos lleva hacia la civilización del amor. La expresión esta de civilización del amor, he puesto civilización del amor, pero en el título original pone fraternidad. Y no es casualidad que se me haya escapado y he puesto civilización del amor, porque realmente la expresión que se ha estado utilizando en la Iglesia durante muchos años es la expresión civilización del amor, que no recuerdo exactamente quién la empezó. Yo recuerdo que Pablo VI ya la utilizaba, pero que está expresando un poco cuál es el objetivo de la Iglesia y de los cristianos a nivel social: convertir nuestra civilización, muchas veces cargadas de muchas formas de egoísmo, injusticia, violencia, pues en una civilización del amor. De todas maneras, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, vamos a enmarcar esta conferencia, la vamos a enmarcar dentro de el magisterio del Papa Francisco. La vamos a enmarcar dentro de sus propuestas sociales, que están fundamentalmente en 3 documentos. El primer documento, Evangelii Gaudium, que fue como su documento programático, es una exhortación apostólica, es el documento con el que nos dice qué es lo que él pretende en su pontificado. Cerraba el sínodo sobre la evangelización y entonces dentro de ese documento, en el capítulo 4, lo dedica expresamente al tema social. Dentro de la idea básica del documento, que es proponer una iglesia en salida, una iglesia que no se quede dentro de los templos, sino que sea una iglesia que sale a la calle, sale al mundo y pretende en el mundo ofrecer de una manera concreta y desde la vida y el testimonio de los cristianos, pues ofrecer precisamente lo que es el reino de Dios, meter el reino de Dios en el corazón de la sociedad. No se trata simplemente de anunciarlo, anunciar el Evangelio, sino también de realizarlo, porque uno anuncia con su testimonio más que con su palabra, pero además no se trata simplemente de anunciar, sino de
intentar poner la semilla del reino de Dios ya en nuestra sociedad, con gestos y con realizaciones de justas, pacíficas, de colaboración, de fraternidad en definitiva. Y además de proponer esa iglesia en salida, insiste mucho en que el reino de Dios que anunciamos tiene consecuencias sociales. Eso es lo que desarrolla con amplitud en el capítulo 4. Podríamos decir que lo que él dice en el capítulo 4 en el año 2013, luego lo ha desarrollado en las dos encíclicas siguientes. En la encíclica Laudato Si, que publicó en el 2015, habla sobre las consecuencias sociales del Evangelio y del Reino de Dios en la casa común, en nuestro planeta, y trata fundamentalmente temas de ecología, como desde la fe el cuidado de nuestro planeta y de la naturaleza es algo fundamental, puesto que es nuestra casa común, y ese sería el planteamiento de la Laudato Si. Y en la Fratelli Tutti saca las consecuencias para los que estamos dentro de esa casa común, para la familia que habita esa casa, y es lo que de alguna manera vamos a estar tratando aquí. Bien, hay una coincidencia temporal entre la Fratelli Tutti y la pandemia del COVID, porque por una parte el COVID, si recordáis, ayer hizo exactamente 3 años que se declaró el estado de excepción y se declaró el confinamiento famoso. Nos metimos todos encerraditos en nuestras casas, ¿verdad? Pues eso ocurrió el 13 de marzo de 2020 y la encíclica Fratelli Tutti se publicó el 3 de octubre de 2020. Con lo cual podríamos decir que en el momento en que estamos enfrascados en ese comienzo de la pandemia, se estaría cociendo esta encíclica. Han coincidido, y aunque la encíclica no tiene como motivo ni como tema el COVID, ciertamente lo que ahí aparece tiene mucha relación con el COVID, que es lo que vamos a intentar ver. Podríamos decir que así como la conferencia anterior de Judith Pereira era una relectura desde la espiritualidad y hacía aplicaciones para la vida de un cristiano, aplicaciones de tipo personal y aplicaciones de tipo social, pero serían más bien las aplicaciones que un cristiano siente y cómo debe vivir desde una actitud evangélica este problema y qué aprendes de esta situación. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer buscando sobre todo las aplicaciones sociales. Las aplicaciones sociales es fundamental, y vamos a tener en cuenta la Fratelli Tutti, y en este sentido sí que es bueno pararnos a pensar, partiendo de este texto de San Pablo: ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación, que esta crisis, que ha sido una cosa en sí, ha sido una cosa mala, ya los datos que ha aportado Manolo sobre muertos, sobre personas que sufrieron la enfermedad, en fin, y muchas cosas que ya se han hablado anteriormente, pues realmente fue una cosa totalmente negativa. La economía se paralizó y eso tuvo unas consecuencias tremendas, mucha gente se quedó sin trabajo y se lo pasaron muy mal. Las actuaciones de muchas organizaciones sociales, concretamente Cáritas, fue tremenda porque las necesidades se multiplicaron. Bien, fue una cosa mala, pero eso que es una crisis negativa se puede convertir en un kairos. La palabra kairos quiere decir es un momento de gracia, de acontecimiento, de presencia de Dios, porque precisamente ese momento negativo puede ser una palabra de Dios para nosotros y una ocasión de reorientar nuestra vida de acuerdo con el Evangelio. Y así lo vamos a intentar ver nosotros. Vamos a intentar ver cómo esa crisis nos lanza a que sea un momento de gracia, un momento de revelación de Dios, un momento de crecer como cristianos y como iglesia. El camino supone un discernimiento, lo cual implica un silencio primero para acoger lo que realmente ha sucedido, y eso se está haciendo en las conferencias anteriores. Un momento de, una vez visto eso, reflexionarlo, ver
por qué ha pasado, qué consecuencias tiene, contemplarlo en profundidad y eso luego llevarlo a la oración, y preguntar a Dios qué nos dices a partir de esto y qué es lo que tenemos que hacer y ayúdanos a darle la respuesta adecuada. Esto supone un cambio doble en el sentido que supone un cambio personal, porque esto nos debe cambiar en nuestra manera de ser personalmente, pero también un cambio social. No solamente se trata de que yo cambie, sino que cambie mi familia, que cambie mi lugar de trabajo, que cambie mi pueblo, que cambie la política, que cambien los sindicatos, que cambie la organización, todo. Entonces, un cambio personal y social, pero es importante, en proceso. No podemos pretender un cambio automático e inmediato. Los procesos personales son lentos y los procesos sociales son más lentos, pero sí es importante que hagamos los cambios que haya que hacer y que iniciemos unos procesos de manera que vayamos caminando hacia una sociedad mejor como Dios quiere. Por tanto, el punto de partida es la realidad, mirar la realidad, escucharla, acoger el dolor que hay en esa realidad, que ha habido mucho dolor y es importante la mirada al dolor, y el punto de destino es la persona como centro. Esa persona queremos reflexionar para actuar de manera que ayudemos a la persona, a todas las personas. Para nosotros la persona como cristianos lo contemplamos como un ser vulnerable, como nos lo ha puesto de manifiesto totalmente esta situación de la pandemia, pero al mismo tiempo es una persona que es hija de Dios, somos hijos de Dios y estamos llamados a encontrarnos con Él. Nacemos de ese Dios que es el que nos ha dado la vida y Él nos espera al final del camino y nos acompaña en esta vida en la que hemos de vivir como hijos de Dios y como hermanos. Es verdad que otros piensan sobre la persona humana de otra manera y eso es uno de los problemas que hoy en día podemos tener la Iglesia a la hora de plantear lo que nosotros planteamos, porque yo he dicho que somos vulnerables y somos hijos de Dios, pero os aporto simplemente dos datos. Por ejemplo, hay un señor que se llama Yuval Noah Harari, que él no piensa que seamos tan vulnerables. Él piensa que la evolución del hombre, en el proceso evolutivo, hemos llegado ya hasta el Homo sapiens, pero que continúa la evolución y ahora vamos hacia el Homo Deus. De manera que vamos a mejorar tanto, nos vamos a meter hasta ordenadores dentro de nosotros mismos y vamos a seguir evolucionando y al final vamos a suprimir el sufrimiento, la muerte, en fin. Él habla de que vamos a pasar de Homo sapiens a Homo Deus. Podemos transformar nuestra especie humana y pasar a un nuevo tipo de hombre. Otros lo dicen de otra manera. Por ejemplo, Gunther Jacobs, un alemán, distingue en el derecho penal, él distingue un derecho penal para personas y un derecho personal para no personas. Es decir, que considera que hay personas que no son personas. Personas son las que asumen el pacto social de convivencia y las no personas son las que no asumen el pacto social de convivencia. Por ejemplo, un terrorista islamista o un desequilibrado psíquico serían no personas y no tendrían derecho a reclamar los derechos de las personas. Entonces, fijaros qué planteamientos tan distintos. Nosotros, nuestro planteamiento siempre es un planteamiento que parte desde la fe y nosotros consideramos a la persona como un ser vulnerable, pero al mismo tiempo con una llamada al encuentro con el infinito, porque somos hijos de Dios. Entonces se trata, por tanto, de vivir el Kairos, este Kairos del que estamos hablando, evitando desperdiciar esta oportunidad, como hemos desperdiciado otras oportunidades. Por ejemplo, el Papa llega a hablar de que la crisis de 2007 y 2008 la perdimos como una oportunidad, podríamos haber aprovechado más para cambiar y no cambiamos. Entonces tenemos que abrirnos a un nuevo estilo de vida desde los que sufren, pues con las novedades o con la novedad que nos aporta la Fratelli Tutti. Bien. Y entonces vamos a ir viendo las distintas novedades que nos va aportando la Fratelli Tutti. Bien, partimos de que estamos en el contexto de un mundo cerrado durante el COVID.
es verdad que junto a gestos muy bonitos, muchos de ellos de gente sencilla, que ya habéis comentado, pues la importancia de las personas que hacían que los supermercados y las tiendas pudieran funcionar, y salíamos de casa solamente a hacer la compra con nuestras mascarillas puestas, también los transportistas que llevaban las cosas allí, el personal, por supuesto, sanitario, médicos, médicas, de enfermeros, enfermeras, en fin, tanta gente, los transportistas, en fin, todo el mundo. Bien, pues eso fue una cosa muy bonita, ¿verdad? De gente que se abrió a este problema, pero también vivimos abandonos lamentables que nos muestran este mundo cerrado, como el caso de los ancianos, sobre todo en las residencias de la tercera edad, profesionales de la salud que se vieron a veces abandonados en su propio trabajo y tuvieron que trabajar en condiciones en las que tenían el peligro de contagiarse, y muchos se contagiaron, murieron, médicos y enfermeros y enfermeras. También el tema de los países del tercer mundo que no tenían las vacunas que nosotros teníamos. En fin, nos encerramos, los países ricos nos chupamos las vacunas, y a los países del tercer mundo, menos mal que, como decía el otro día Judith Pereira, en Haití hacía calor, y como hacía calor, aunque no tenían vacunas, no enfermaron tanto, ¿no? Pero bueno, de todo hubo. Pues bien, tenemos que ese mundo cerrado no solamente se da en el momento del COVID, sino que es un fenómeno que se da en nuestra sociedad más allá de la pandemia. Vivimos un mundo con mucha ciencia, con mucha técnica, pero al mismo tiempo a veces esta ciencia y esta técnica se aplica sin ética. Se aplica pero sin ver realmente qué es lo bueno moralmente, o si estamos aplicándolo mal. Tenemos mucha información pero sin sabiduría. Estamos intercomunicados, tenemos nuestros móviles, nuestro internet, nuestro tal, pero sin comunicación. A veces se ven las cosas, pero vemos las cosas como espectáculo, ver estos problemas y estos dolores de la pandemia, u otras cosas que la gente que ha muerto por el terremoto, la guerra de Ucrania o de Siria, pero lo vemos como espectáculo, pero no hacemos nada. Y en este sentido aparecemos como analfabetos en el acompañar a las personas que sufren, en cuidar, en sostener, y después también tenemos muchas veces esa idea de una propiedad privada absolutamente intocable. El Papa aporta la parábola del buen samaritano, que tantas veces hemos oído, esa parábola en la que ese hombre que va camino de Jericó, pues es asaltado por unos ladrones, le roban, lo maltratan, lo dejan tirado, y luego aparece por allí un sacerdote y va al templo, pasa de largo. Luego pasa un levita, que es un sacerdote de segundo nivel, también pasa de largo. Y luego pasa el samaritano despreciable, porque no era un buen judío. Y ese samaritano se le remueven las entrañas, lo atiende, y después de lavarlo y curarlo, se lo lleva hasta el pueblo cercano, lo deja en una posada, y al día siguiente, cuando se va, le dice al posadero que lo atienda, que cuando vuelva, si ha gastado más del dinero que ahora le da, pues él le dará el dinero que necesita. Bien, el buen samaritano es un relato que lo podemos actualizar en versión micro y en versión macro. ¿Qué quiere decir eso de versión micro y versión macro? La versión micro quiere decir que eso lo podemos vivir en nuestras relaciones muy cercanas. Es decir, yo en mi casa me puedo encontrar con que mi hermano, mi hijo, mi marido, mi mujer, lo que sea, están malos y yo no paso por ellos de largo, me acerco y le atiendo, o paso de largo. Entonces, es una parábola que nos habla de nuestra insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, o nuestro acercarnos al dolor ajeno y atenderlo, ¿no? Pero también lo podemos vivir en sentido macro. Es decir, el enfermo caído puede ser el tercer mundo, y el sacerdote, el levita, podemos ser nosotros, el mundo rico, que ve cómo ese mundo está sufriendo y sin embargo no lo atendemos. Bien, pero eso lo podemos aplicar a tantísimas cosas, que es lo que vamos a ir haciendo a lo largo lo hace el Papa a lo largo de su encíclica. Vamos a ir viendo, por tanto, desde la parábola del buen samaritano, en la cual el escriba que le pregunta a Jesús ¿quién es mi prójimo? Cuando Jesús le cuenta la parábola, termina diciéndole: ¿y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Pues el prójimo es el que atendió realmente
al que estaba tirado en el camino. Por tanto, el prójimo no es el que está próximo a mí, sino que el prójimo es aquel que tiene necesidad y yo me aproximo para atenderlo. Entonces vamos a ver cómo ese samaritano que se acerca al próximo podríamos decir, el que va a orientar un poco la novedad de un mundo abierto. Un mundo abierto que se abre al prójimo que necesita nuestra ayuda. Y al mismo tiempo vamos a criticar a todos los que se comportan como el sacerdote y como el levita. Bien, y en este sentido, desde esta parábola que hemos comentado, pues nos abrimos a la novedad, contemplando la fragilidad y el dolor con corazón. No se trata de ver la tele de manera insensible, no, es contemplar la fragilidad y el dolor con corazón. Y como muchas veces dice el Papa Francisco, no solamente se trata de contemplar en la tele, sino tocar la carne sufriente del pobre o del necesitado, con corazón y tocando la realidad. Y viendo en el otro como el samaritano, viendo en el otro no un extraño o un simple socio, es decir, yo miro al otro como un extraño o un socio que me vale porque es socio de mi empresa o de mi negocio, o es la persona que me vende o la persona que me compra. No, ver al otro como un hermano es una cosa diferente, no ver a los otros simplemente como una relación de tipo comercial. Y esto nos lleva a un amor universal, un amor que es para todos, no solamente para la persona que a mí me interesa amar. Entonces se trata de pasar del yo aislado, del yo que vive encerrado en sí mismo, en mis intereses, en mis necesidades, a un nosotros abierto, es decir, más que un tú abierto, un nosotros abierto. Se trata de contemplar la vida desde la realidad de que yo vivo la vida con los demás y comparto y ayudo y me dejo ayudar, porque eso es vivir en fraternidad. Y aparece aquí la fraternidad como el mayor tesoro que tenemos que apreciar y cultivar. Todo ser humano tiene derecho en este espacio de fraternidad a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. También el que está sufriendo, también el que es pobre, también toda persona, lo cual implica un trabajo y una actitud, un estilo de vida abierta hacia el prójimo. Y eso tiene consigo retos y propuestas. Acoger y atender a los exiliados ocultos, es decir, hay muchos exiliados ocultos, personas con discapacidad, los ancianos, determinados barrios que existen entre nosotros, en fin, cantidad de personas que tenemos que descubrir y a las que le tenemos que dar una atención y una prioridad en nuestra mirada. Y promover sociedades que evolucionan desde los débiles, haciendo realidad los derechos de estas personas, porque los débiles, ellos también tienen derecho a lo que no tienen, también tienen derecho a lo que no tienen. Y hacerlo desde el servicio entendido como cuidar a los frágiles de la sociedad y desde la solidaridad. Entonces es plantearnos la vida de esta manera es realmente una novedad, porque lo fácil es vivir encerrado en uno mismo. Y la misma sociedad actual, por el ritmo vertiginoso de vida que llevamos, por la cantidad de distracciones que tenemos, por tal, nos invita a vivir encerrados en nosotros mismos. Sin embargo, el Papa nos está invitando a romper ese encerramiento en nosotros y verdaderamente a abrirnos a los demás, empezando por los débiles. Bien, pero esa novedad se hace una novedad porque es apertura a toda la humanidad, también a los que están lejos de nosotros en distancia o de otra manera. Durante la pandemia se vieron situaciones lamentables, por ejemplo, con extranjeros, lo que hemos hablado, países del tercer mundo, campos de refugiados, emigrantes. ¿Qué se vivió con eso? ¿Recordáis cuando llegaban los emigrantes a Canarias y el peligro que eran los emigrantes que venían desde África? Eso un lío, te llegaban allí y estaban sin vacunar, y ahora ¿qué hacemos con estos? ¿Nos van a infectar a nosotros o los vamos a infectar? En fin,
y los campos de refugiados. Bueno, el Papa Francisco lamentó la situación y mostró que todos vamos en la misma barca, que nadie se salva solo. Estas situaciones que vivimos en esos días van más allá de la pandemia. Tenemos el drama de la emigración. En Europa el Mediterráneo se ha convertido, dice el Papa, en un gran cementerio. Los países que accedieron, por ejemplo, a la independencia siguen colonizados económica o culturalmente, y nunca se dirán que no son humanos estas personas, emigrantes o personas que viven en el tercer mundo y los tenemos olvidados, pero se les tratan como menos humanos, seres humanos sacrificables, porque de hecho los estamos sacrificando. Retos y propuestas. Pues hay que regenerar el sentido de responsabilidad fraterna con los emigrantes y sus países de origen, con los emigrantes y con sus países de origen. Hay que proteger el derecho a no emigrar y a emigrar, porque el primer derecho antes de emigrar es no emigrar, tener derecho a no tener que irme de mi sitio porque no puedo vivir en mi casa, porque no tengo para comer, o porque estamos en guerra, o porque resulta que mi casa estaba al lado del mar y con el cambio climático ahora mi casa ya está debajo del agua. Es decir, el primer derecho es a no emigrar. Después viene el derecho a emigrar cuando no tengo más remedio, pues ya que no puedo estar en mi casa, abrirme las puertas en algún sitio, porque no soy un perro. Bien, y al mismo tiempo crear instituciones internacionales que gestionen con humanidad y eficacia esta problemática. Es decir, el problema es que hace falta una gestión que vaya más allá de los países y de las naciones. Hace falta un gobierno realmente mundial que intente poner orden en esto, porque claro, si no te vas a encontrar con situaciones, por ejemplo, como ocurren de migrantes que llegan a un sitio, no pueden desembarcar aquí, los mandan a otro sitio, en fin, esas situaciones. Entonces, todos estos son retos que nos tenemos que plantear, intentar que estas cosas sean realidad. Bien, vamos a dar un paso más. Otra novedad es la novedad de una política simpática. ¿Qué os parece? ¿Os parece una contradicción esto de la política simpática, verdad? Parece una contradicción. Pero a mí me parece muy importante. El Papa titula este capítulo La mejor política. Pero la novedad sería eso, una política simpática. Durante el COVID hubo prácticas políticas que causaron muchas muertes y sufrimiento. Por las políticas negacionistas de algunos gobernantes y por la falta de coordinación y de planificación, realmente hubo esas situaciones. Pero estas situaciones van más allá de la pandemia. Tenemos, por ejemplo, el descrédito de la política. Eso es una realidad que está ahí. O sea, la política tiene muy mala prensa. Y que una persona sea político, vamos, por favor. Quizás sea por la ineficacia que algunos ven en la acción política, por la corrupción, por la conflictividad entre los distintos grupos políticos, por la burocracia, en fin, muchas cosas, pero los políticos no gozan de buena prensa. Y esa es una realidad que hace que la gente no se interese muchas veces por la política, que no haya una sensibilidad política y que ni los ciudadanos normales participen en política suficientemente, ni hayan vocaciones para la actuación política. Pero al mismo tiempo, aparte de este descrédito, nos encontramos con populismos, es decir, políticos que lo único que van buscando es granjearse, hacer propuestas fáciles y sencillas que se granjeen el apoyo de la gente y después, bueno, pues te mantienes en el poder, pero realmente no hacen nada. El debilitamiento, nos encontramos también con el debilitamiento del poder de los estados nacionales, porque, claro, resulta que la fuerza del mercado es tan grande, las multinacionales y demás, pues resulta que al final una multinacional tiene un presupuesto más grande que un país y realmente te condicionan a la hora de eso. Entonces te encuentras con que estás, a veces los estados no tienen capacidad de movimiento. Lógicamente todo esto nos plantea unos retos y unas propuestas. Yo creo que un primer reto es
prestigiar la política. Yo creo que esto es absolutamente fundamental y el Papa insiste mucho en esto, prestigiar la política. Yo creo que en este sentido darnos cuenta de que es que la acción política es absolutamente necesaria. Alguien tiene que organizar socialmente un país o un pueblo o una región, alguien tiene que organizarlo, y entonces lo tiene que hacer, y además hacerlo bien es un bien enorme para toda la sociedad. Por tanto, la política es, aunque esté desprestigiada, lo que habrá que hacer es prestigiarla de nuevo, intentando que hayan políticos y que hayan políticos de verdad y hablando bien de la política. Entonces no podemos hablar bien de la mala política, sino que tenemos que hablar bien de los buenos políticos y de la buena política. Y por eso habla el Papa, lo titula La mejor política, porque se trata de hacer política de verdad, que no caiga en la, como decíamos antes, en la ineficacia, en la corrupción, en el estar continuamente peleándose, en una burocracia que nos lía la vida en vez de arreglarla. En fin, todo eso está claro. Pero eso es necesario. Y claro, la novedad, algo nuevo que teníamos sería, qué genial sería la novedad de tener buenos políticos y que la gente valore la política, porque es algo absolutamente necesario. Eso es una gran novedad, algo nuevo nos trae precisamente el COVID si consiguiéramos eso. Pero por otra parte, también el Papa insiste mucho en que ni el mercado, ni la iniciativa privada, ni los estados singulares son todo. Es necesario una organización de la sociedad a nivel público que ponga orden. El que hable de que el mercado, iniciativa privada y estados singulares no son todo, pero por supuesto que la Iglesia siempre ha defendido el principio de subsidiariedad, es decir, que lo que puede hacer un organismo socialmente inferior no lo haga un organismo superior. No hagas tú lo que puede hacer, que no haga el Estado lo que puede y debe hacer la familia, está claro. O que no haga el Estado lo que puede hacer una asociación cultural sencilla y normal. Es decir, no nos quiten la posibilidad de actuar, pero sí que es verdad que hay realidades que como no las atiende nadie y además no son lucrativas, a veces hay cosas que el Estado tiene que ocuparse o poner orden para que las cosas funcionen. Y el Papa aporta una cosa muy importante, y es el tema de la caridad política, caridad social, caridad política, como virtud cristiana. ¿Qué quiere decir caridad política? Yo he puesto ahí de nuevo los ámbitos micro y macro de la caridad. Es decir, el problema es que no tenemos una conciencia clara de que la caridad se puede realizar en el cara a cara, en la cercanía. Yo puedo ayudarle a una persona, pues cojo un chaval y le ayudo un vecino que en el chiquillo va mal y yo le puedo ayudar y apoyar escolarmente a esa persona, porque sus padres no pueden, ¿vale? Yo le estoy ayudando. O puedo dar una aportación económica para un fin social que se organiza en mi pueblo, o puedo hacer cantidad de cosas que son expresiones del amor y de la caridad con mis familiares, con mis amigos, con mis vecinos, y esa es una forma de caridad que es real y necesaria, ¿vale? Pero al mismo tiempo también la caridad se tiene que aplicar a niveles sociales amplios. Es decir, ¿por qué en una empresa y en la organización del trabajo no tiene que funcionar el amor? ¿Por qué no tenemos que organizar una empresa desde el punto de vista del amor, de hacer el bien a los demás? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que trabajar con amor en la organización del ayuntamiento de un pueblo o de la gestión de un país? Es decir, es que el amor también tiene que hacerse a esos niveles. Es más, si una persona hace el bien queriendo a las personas y por un compromiso de amor a sus semejantes, a los ciudadanos de su país, y un amor que empieza por las personas que tienen más necesidad,
Si yo trabajo de esa manera, pues voy a conseguir ayudar a la gente mucho más que con mis ayudas a mis vecinos. Es lo que se dice. Es decir, yo ayudo a una persona a pasar este río que pasa por mi pueblo, que tenemos que pasar todos con una barca y tengo que acompañar a este anciano porque si no, no puedo pasar a ese lado. Pero si llega un alcalde y con sentido común dice, aquí vamos a hacer un puente, ¿vale? Y ese puente resulta que va a ayudar más que todas las ayudas particulares de pasar a la gente el río. Yo voy a hacer un puente que te permite pasar al otro lado. Bueno, entonces, si yo consigo, por ejemplo, pues que haya un salario mínimo vital, por ejemplo, pues estoy ayudando más que si estoy simplemente aportando desde Cáritas una ayuda a una persona particular. Es decir, que tú, en tu acción política vivida desde el amor, desde la caridad social, desde la caridad política, y en este sentido es importante que los cristianos nos tomemos en serio la política, porque desde la política estamos practicando el amor, elegir a las personas y los proyectos sociales que más puedan ayudar a todos, particularmente a las personas más débiles, más empobrecidas, que sufren, están descartadas, particularmente a eso, apoyar. Pero además que hayan cristianos que opten por entrar en el mundo político, para desde el mundo político, prestando un auténtico servicio, hacer el bien a los demás. Y eso es una necesidad que a mí me parece que no está metida en el corazón de los cristianos y de las comunidades cristianas. Hacen falta buenos políticos y hacen también buenos políticos cristianos. No tenemos la exclusiva de ser buenos políticos, pero sí que tenemos la obligación de que entre nosotros surjan personas que tengan una vocación política. Es decir, vocación no tenemos solamente los curas o las monjas. También puede haber una vocación laical al compromiso en la vida política. Y Dios te está llamando a realizar esa vocación. Y yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que eso está por descubrir. Prestigiar la política y darnos cuenta de que los cristianos tenemos que hacernos presentes, sin creernos que somos los únicos ni los mejores, pero tenemos que hacer nuestra aportación ahí y colaborar en una política simpática. Cuando vean verdaderamente políticos que no buscan su interés, que tú lo ves claramente que están haciendo el bien, que se pueden equivocar, y como decía un amigo mío, un político puede meter la pata, pero no puede meter la mano. Pues eso, todos podemos meter la pata, pero la mano, saber utilizarla bien. Saber utilizarla bien precisamente para ayudar a los demás y para hacer lo que tenemos que hacer. Y por tanto la política aparece como un servicio a todos, desde los pobres, y potenciando también la real participación del pueblo, porque lo que se trata no es de que hayan unas personas especiales, una jerarquía especial, no, lo que se trata es de intentar que participe el pueblo. Yo creo que ese proceso que estamos intentando llevar en la Iglesia, ese proceso sinodal de darnos cuenta que todos caminamos juntos en la Iglesia, también socialmente tenemos que caminar juntos. Y en la medida que consigamos una mayor participación, y en ese sentido también, aunque es importante, por ejemplo, cultivar no solamente la participación política, también participar en hacer que en la sociedad haya un gran tejido social, que hayan asociaciones, que hayan grupos que organizan cosas. Es decir, eso realmente es importante porque también es una acción política de otro nivel. Vale, y ahora entramos en otra novedad que nos aporta, la novedad del diálogo y la amistad social. Durante la pandemia hubo falta de diálogo y exceso de confrontación. Se tomaron decisiones sin suficiente diálogo, con frecuencia había acusaciones de falsedad informativa. Bueno, pues eso se vivió con muchas tensiones y demás, ¿no? Estas situaciones van más allá de la pandemia. Se suele confundir diálogo con algo diferente. Parece que un diálogo es un febril intercambio de opiniones de dudosa verdad. Es decir, intercambiamos opiniones, pero a veces incluso mintiendo. El problema es que muchas veces no nos interesa la verdad, sino que nos interesa salirnos con la nuestra. Y no se tiene ningún problema en mentir. No se tiene ningún problema en mentir, en disfrazar las cosas o en decir medias verdades. Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario aplicándole epítetos humillantes.
Bien, pues ante todo eso tenemos que abrirnos a la novedad de otra realidad, la novedad del diálogo y la amistad social. Y en ese sentido los retos y propuestas, superar el poco aprecio a la verdad y la búsqueda de imponer lo propio incluso con falsedades. Eso tenemos que ir fuera. Hay que apreciar la verdad. Igual que busco la verdad, busco la justicia, pero busco la verdad. Y la verdad la puedo tener yo, o la puedes tener tú, o la tenemos entre los dos. Y habrá que buscar la verdad. Hay que buscar la verdad. Nadie puede hablar y dirigirse a otro con la pretensión de tener la verdad en absoluto. Nadie, ni el Papa, nadie. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces es importante apreciar la verdad y no buscar imponerla, sino buscar entre todos la verdad. Búsqueda sincera de la verdad, del gusto por reconocer al otro y de escucharlo activamente. Fomentar la cultura del encuentro, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo común. Y en este sentido, qué importante es recuperar, dice el Papa, la amabilidad, contando con la disparidad de opiniones y de intereses, pero tener diálogos amables. Muchas veces cuando vemos en el Parlamento tirarse piedras y tal, la gente se termina por cabrearse. Yo creo que tenemos que saber hablar y respetarnos. Hablo y escucho, y después cuando hablo intento hablar sin ofender al otro, intento aportar lo mío y escuchar al otro si tiene verdad, y a lo mejor tengo que cambiar. Qué bueno sería vivir esto. Si es que hasta en las conversaciones ordinarias lo sabemos por experiencia. Vemos gente que está hablando y resulta que están hablando dos y uno está callado, pero no está escuchando, está esperando a que termine el otro para decir lo suyo y después suelta lo suyo sin haber escuchado lo que ha dicho el anterior. O cuando nos juntamos 8 personas y estamos hablando 4 a la vez, con lo cual no está escuchando nadie. Claro. Es decir, qué bonito sería otra cosa, ¿no? Que cuando uno hablas para que el otro te entienda, y hablas sin prepotencia, y el otro te escucha con atención, y te acoge, y buscamos uno de otro, buscamos la verdad, y lo hacemos con amabilidad, aunque el otro esté en una posición totalmente contraria a la mía. Eso sería una novedad que nace de lo que propone el Papa. Después también la otra novedad es el esfuerzo por la concordia. No se trata... Durante la pandemia también hubo discordias que crearon distancias. Hubo malestar, por ejemplo, por la atención en las residencias, por la brecha digital. Pues a la gente tenía que funcionar con el ordenador y muchas personas no sabían utilizar el ordenador. O la información sobre las víctimas, no te enterabas a ver qué pasaba de verdad ahí. Bien, pero estas situaciones van más allá de la pandemia. En primer lugar tenemos, por ejemplo, la opacidad sobre situaciones con víctimas que desconocen la verdad de ciertos hechos. Por ejemplo, el tema de la ETA, por decir una cosa, hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que pasó ni quién fue, o las situaciones que han ocurrido en las residencias de mayores. Hay algunos sitios que todavía están discutiendo y no saben por qué ocurrió que en tal residencia hubieran tantos fallecidos. Bien, eso crea situaciones en fin, que crean discordia. El sufrimiento de sectores sociales que se sienten injustamente tratados. Es decir, hay sectores sociales que realmente piensan que no se les tiene en cuenta. Pueden ser personas sin trabajo, pueden ser personas mayores a lo mejor que se han quedado sin trabajo con 50 años y ahora ya no lo encuentran, o jóvenes que se han matado a estudiar y ahora, después de tanto estudiar, no encuentran trabajo, o se tienen que ir al extranjero, o tienen que trabajar en una cosa que no tiene que ver nada con lo suyo y se tiran 10 años sin trabajo. En fin, tanta gente hay en situaciones de todos estos sectores sociales que se sienten injustamente tratados, y es una realidad que está ahí. Es motivo de discordia. También el rencor mantenido entre personas o grupos sociales enfrentados por el pasado, también existen esas situaciones, y el riesgo a la realidad de situaciones violentas, terrorismo, guerra, pena de muerte. Todo esto nos plantean retos y propuestas de cara a ese esfuerzo por la concordia. Es decir, ante estas situaciones de discordia,
en una sociedad nueva tenemos que esforzarnos por la concordia, por crear un buen ambiente social. Y tenemos que hacer ese esfuerzo. Hay que recuperar la verdad para sanar heridas no curadas y gestionar el reencuentro de personas o colectivos que están enfrentados porque hay cosas que se ocultan, están escondidas. Buscar el reencuentro con la sociedad de esos sectores sociales más empobrecidos y descartados. Es decir, hay gente que está cabreada contra la sociedad, pues habrá que descabrearla. Claro, si están en discordia, claro, tú tendrás que crear las condiciones para que esa persona pues pueda reconciliarse con la sociedad o con determinado grupo. Desde la Iglesia siempre hablamos de trabajar por el bien común. ¿Y el bien común qué es? El bien común es crear las condiciones sociales, económicas y tal, que favorecen y hacen posible que la dignidad de todas las personas de la sociedad pueda ser reconocida. Es crear esas condiciones. Entonces, mientras no creemos esas condiciones, pues van a haber personas cabreadas contra la sociedad. Practicar el perdón y la reconciliación y educar para ello, eso también es importante, porque a veces ha ocurrido una cosa, ya está pasada, pero existe ahí todavía un rencor, una cosa. Es importante perdonar. El Papa lo que pasa es que dice una cosa que es muy importante. Hemos dicho muchas veces aquello de perdono pero no olvido, y cuando decimos eso de perdono pero no olvido, nos parece muy mal, Fíjate, perdona pero no olvidas. Vale, hay que olvidar algunas cosas, pero otras no se deben olvidar, Otras no se deben olvidar, Por ejemplo, no se debe olvidar el holocausto de los judíos con los nazis, por ejemplo. No se deben olvidar los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. No se deben olvidar las matanzas étnicas o el tráfico de personas. En fin, ¿por qué no se deben olvidar? No por odio, sino no olvidarlo para que esa memoria se mantenga y esas cosas no se vuelvan a repetir. O sea, no es no olvidar porque te tengo rencor, no. Es no olvidar porque amo a la humanidad y quiero que esas cosas no se repitan. Yo creo que eso es importante. Y fomentar el rechazo a la guerra, al terrorismo, a la carrera de armamentos, a la pena de muerte. Hay que fomentar ese rechazo. En este momento que estamos viviendo eso, qué importante sería acabar con esas cosas. Yo creo que el hambre del mundo se acabaría con el dinero que nos estamos gastando todos en la guerra de Ucrania, o lo que están gastándose en Siria o en otros sitios, ¿verdad? Bien, y al final tenemos los 3 C del Papa Francisco para esta concordia: curar, cuidar y compartir. Bien, y pasamos al último punto, que es la novedad de unas religiones por la fraternidad. El Papa titula a su capítulo "Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo". Y yo creo que también esto es importante. Durante la pandemia hubo preguntas y críticas. ¿Dónde estaba la Iglesia? ¿Dónde estaban los cristianos durante el COVID? No salíamos en los periódicos ni nada, no estábamos en ningún lado. No estábamos. Sí que estábamos, pero no se hacía mucho ruido. No se hacía mucho ruido porque, si no, que nos cuente Ginés lo que pasaba por los barrios de donde está su parroquia. El trabajo inmenso de Cáritas atendiendo a cientos y cientos de personas diariamente, ¿no? Bien, vamos a ver. Estas situaciones sobre el tema de las religiones van más allá de la pandemia. Se ha acusado a la fe en Dios de fomentar el odio y la violencia. Por ejemplo, después de los atentados con las Torres Gemelas, fijaros lo que apareció. Decía una persona, dice: muchos de nosotros, comentando de lo de las Torres Gemelas, dice: muchos de nosotros veíamos la religión como una tontería inofensiva. Puede que las creencias carezcan de toda evidencia, pero pensábamos, si la gente necesitaba un consuelo con la religión en el que apoyarse, pues ¿dónde está el daño? Pero el 11 de septiembre, cuando el atentado de las Torres Gemelas, lo cambió todo. La fe revelada no es una tontería inofensiva. Puede ser una tontería letalmente peligrosa,
Peligrosa porque le da a la gente una confianza firme en su propia rectitud. Peligrosa porque les inculca enemistad a otras personas etiquetadas únicamente por una diferencia en tradiciones heredadas. Y peligrosas porque todos hemos adquirido un extraño respeto que protege con exclusividad a la religión de la crítica normal. Dejemos de ser ya tan condenadamente respetuosos con la religión. ¿Qué os parece? Es decir, muchos han percibido, es decir, la religión es violenta. Habéis visto lo que han hecho con las Torres Gemelas, y ya se pueden ir a la Inquisición o se pueden ir a donde quieran, ¿no? Vale. Se perciben además las religiones como grupos separados o incluso enfrentados entre sí, que no aportan nada positivo a la actual sociedad moderna. Y muchos no aceptan la intervención de la Iglesia en cuestiones sociales o políticas. Todo esto nos plantea también unos retos. Vamos a reflexionar. En primer lugar, el fomento del odio y la violencia no corresponde a las religiones, sino a formas deformadas de la religión. Y eso es una realidad que está ahí. Se está fomentando, además, no hay la unión de las iglesias y religiones para causas sociales. Y eso gracias a Dios, se está recuperando. Ahí tenemos los encuentros de Asís por la Paz, que empezaron con San Juan Pablo II, y se van prolongando. Y ahí se reúnen gente, no solamente cristianos y de iglesias cristianas, sino de todas las religiones a rezar por la paz. Y por ejemplo, detrás de la Fratelli Tutti está el encuentro del Papa Francisco con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, que se reunieron en Abu Dhabi y hicieron un documento conjunto, los dos, se reunieron en Abu Dhabi, aunque el señor Ahmad Al-Tayeb es el gran imán de una universidad que está en Egipto, pero hicieron un documento sobre la fraternidad humana y la convivencia común, aportando tanto desde el islamismo como desde el cristianismo. También se le reconoce como la declaración de Abu Dhabi, lo cual quiere decir que se trabaja por la paz y que además es posible un acercamiento, y yo creo que gracias a Dios está habiendo un acercamiento entre religiones para colaborar en lo que sea posible colaborar. Y por otra parte, la razón acepta la igualdad de los hombres y regula su convivencia, pero no funda la fraternidad. Ese salto a la fraternidad, el sentirnos hermanos unos de otros, solamente se funda desde la fe en un Dios que es nuestro Padre. Y eso la religión lo aporta y le da un plus a ese amor social de que habla el Papa. Y por último, respecto a las críticas de la intervención de la religión o de la Iglesia respeta la autonomía de los políticos. La Iglesia no tiene que organizar la política, pero afirma su papel en la promoción del hombre y en la fraternidad universal. Es decir, la Iglesia está por eso y puede apoyar, puede dar principios, criterios de comportamiento, criticar determinadas acciones y impulsar y dar cosas que realmente son importantes socialmente y que pueden ayudar a los políticos a hacer su política. Pero la Iglesia no entra, por supuesto, en la política partidista, aunque está preocupada por las cuestiones sociales y no tiene más remedio que estar preocupada por las cuestiones sociales, porque si el cristiano y la Iglesia ama a las personas, las cuestiones sociales afectan a las personas. Bueno, y hasta aquí está mi aportación. Si os he cansado mucho, lo siento, Bueno, pues ahora si queréis alguna pregunta, algún comentario, Ginés, tú mandas...